interpretando todo lo que se llaman los signos vitales. Y en los signos vitales lo que habíamos visto es de tener la posibilidad de interpretar esos valores normales que debemos saber manejarlos nosotros, como habíamos mencionado, inclusive de que estos signos vitales no es solamente dejar que nos lo tome el personal que nos apoya al manejo de estos pacientes, como en este caso al personal de enfermería. Y si ustedes van a ver en los centros hospitalarios, la persona que nos toma el signo vital es a veces alguna estudiante simplemente que es de enfermería y ni siquiera solamente es una licenciada, sino una estudiante de enfermería que nos toma los signos vitales. Y para nosotros en el manejo de paciente quirúrgico es capital el manejo de los signos vitales en forma personal. Si ustedes van a comprobar que el paciente tiene una frecuencia cardíaca en este momento con la imagen de aquí que tenemos el oxímetro, estamos con 76, es una belleza, el paciente no tiene ningún compromiso ni sistémico ni de patología. Pero esto nos lleva a entender de que yo para tener una programación de cirugía debo estar en alrededor de los parámetros normales. Y para admitir este parámetro normal es de que nosotros conozcamos ese valor normal de 72 a 80 por minuto y haciendo que este paciente esté dentro de los parámetros normales. Pero si nuestra frecuencia cardíaca se ha bajado, por decirles, pónganse que a 40 por minuto o 35 por minuto, este paciente no puede ingresar a una cirugía. Entonces, ¿por qué no podrá ingresar a una cirugía? Y eso ya habíamos comentado en la anterior clase, que estamos haciendo que en este momento hagamos que repasemos algunas cosas de la fisiopatología para entender la importancia de esto que estamos hablando. Si bien es cierto, yo estoy con 40 por minuto, pongamos los ejemplos de los extremos. Isabella Navarro, no sé si tú estás en este momento pensando que tengo yo 35 de frecuencia cardíaca en este paciente. ¿Podrá ingresar a una cirugía este paciente? ¿O qué debo hacer para poder hacer que este paciente ingrese a cirugía? Buen día. Buen día, doctor. No puede ingresar en cirugía. Tenemos que estabilizar primero el paciente. Ya, ahora sé que no va a ingresar a cirugía. Tengo que ponerme a pensar el mecanismo fisiopatológico con el cual este valor me va a hacer que yo implique el camino del tratamiento. Entonces, este camino del tratamiento va a hacer que yo no pueda decir que este paciente va a ingresar. ¿Qué va a ocurrir con este paciente con 35? ¿Qué va a ocurrir si este paciente se le mete a la cirugía? ¿Qué va a pasar, doctorita? Puede tener una reacción a la anestesia y tener un paro cardíaco. ¿Por qué el paro cardíaco, doctora? Por causa de la reacción de la anestesia. Fisiopatológicamente, ¿qué cambios fisiopatológicos ocurren en el paciente? Doctorita. A ver, ¿quién me puede ayudar? Francisco. ¿El paciente puede desmayar, doctor? Sí. ¿Se va a desmayar? ¿Por qué se va a desmayar, doctor? Justamente porque sus batimentos estão baixos, está apresentando uma bradicardia. Es una bradicardia a los 35, ¿verdad? Vamos a darle ahora el parámetro de los signos vitales. Eso es lo que tenemos que hacer ahora en la recuperación de lo que se llama conocimientos básicos. Si a esto vamos a manejar, va a ser una belleza lo que tengamos que tener en mente, ¿verdad? A ver, Jefferson, ¿qué podría ocurrir? Doutor, não podia ser oxigenar o seu cérebro por estar com uma volemia baixa, creio?
Muy bien, entonces hacemos eso, ¿verdad? Que realmente yo voy a tener la posibilidad de que el paciente tenga menos oxigenación. ¿Por qué? Porque la circulación que va a tener en el torrente sanguíneo va a ser menor por la administración de la anestesia. ¿Por qué? Porque el efecto de la anestesia disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la presión arterial, cae la temperatura con el efecto de la anestesia. Si yo estoy con 35 y voy a pensar que va a caer más todavía con el efecto de la anestesia, el cirujano lo que tiene que ver con estos signos vitales es mantener dos cosas básicamente. Y esto que les quede bien claro de aquí para en adelante, ya que en el momento en el que ustedes vean que una frecuencia cardíaca, presión o frecuencia respiratoria o la temperatura hace que nosotros podamos manejar en nuestra mente que el paciente está manejado a través de volúmenes y oxigenación en el organismo y la fisiología normal del paciente. Entonces, si ustedes van a tener esta conducta, pues ustedes tendrán la posibilidad de que van a tener que manejar a estos pacientes con signos vitales estables para que puedan pasado a lo que en la siguiente clase hemos visto que teníamos visto era sí. A ver, preguntemos. Está entrecortado todo, doctor. Doutor, está entrecortando. ¿El sistema o es el internet? A ver, denme 2 segundos. Porque yo les escucho perfectamente. Ahora mejorado. Não, tá. Es que no hemos hecho nada. Alguém tá na cante, né? Yo creo que es el internet. A ver. Bueno, yo les decía, si seguimos, si hay alguna cosa, me paran, por favor. Estamos de acuerdo que tenemos que tener buena comunicación. Bien, les decía que en la anterior clase habíamos hablado de lo que se llama presión arterial, sistólica y diastólica. Lo importante es resumir esta clase y que habíamos dicho que la presión sistólica, la importancia era que miraba o medía lo que se llama la fuerza de contracción. En cambio, la diastólica es el volumen que manejamos en el paciente cuando sabemos que el valor normal es 120/70 o 120/80. Entonces, si nosotros tenemos estos valores mínimos, cuando yo tengo un valor mínimo por debajo de 50 milímetros de mercurio de diastólica, este paciente no puede ingresar a lo que se llama una cirugía, ya que en este momento lo que estamos viendo es que en un volumen sanguíneo nos transmite lo que se llama el transporte de nutrientes y oxigenación, lo que habíamos estado hablando, que en cirugía lo que nos interesa es la circulación sanguínea y la oxigenación. Esos dos parámetros nos llevan a que nosotros tengamos ese camino de manejar al paciente estable. En ese momento, pues si yo tengo por menos de 50, el paciente debe estabilizarse primero, porque ya sabemos que con 70-80 milímetros de mercurio tenemos aproximadamente 5 litros de sangre. Y si yo tengo por debajo de 50, la cantidad de sangre ha disminuido, entonces mi prioridad es volver a reponer esa cantidad de sangre y la oxigenación debe ser adecuada. Entonces, con esto conlleva a que yo tengo que pasar al siguiente efecto, que será la frecuencia respiratoria.
Ya habíamos comentado también en la anterior clase que si yo tengo esta frecuencia respiratoria alta, habíamos visto de que la importancia es el funcionamiento del alveolo, no es el funcionamiento de la parte superficial, que cuando nosotros tenemos una frecuencia respiratoria muy alta, el ingreso y salida del aire solamente es en la parte de los bronquios, no llega a haber el intercambio a nivel alveolar y eso me permite que yo tenga que tener esa situación de que estos pacientes deben tener frecuencias respiratorias aproximadamente entre 16 y 20 frecuencias, número de respiraciones por minuto para que pueda tener una buena oxigenación. Entonces, estos parámetros me hacen ver que realmente estos valores mínimos se deben tomar en cuenta para poder hacer que estos pacientes tengan la situación de programar cirugía. Si estos valores están alterados o están muy altos o muy bajos, debemos inicialmente ponerlos estables para poder llegar a hacer que este paciente ingrese a cirugía. Lo mismo ocurre con la temperatura. Si yo tengo el valor normal es de 37 por minuto. Entonces, si yo tengo una temperatura de 40 o 40 miligramos, o como es 40 grados centígrados, este paciente, ¿qué cambios fisiopatológicos tendrá? A ver, iremos aquí. Sandra Hinojosa. ¿Qué cambios fisiopatológicos ocurrirán si este paciente tiene 40 grados de temperatura? Buen día, doctor. Buen día, Sandra. ¿Qué crees que puede ocurrir en su organismo fisiológicamente en este paciente? Pienso que puede estar acompañado por un aumento de la frecuencia cardíaca o el ritmo. Está aumentada la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Y la frecuencia respiratoria igual va a estar aumentado. Sí, señor, está aumentado. Doctorita, sí está aumentada la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero ¿por qué crees que se está aumentando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria? Porque eso es lo que nos preguntamos en el consultorio delante del paciente, ¿no ven? Te trae la historia clínica y ahí en los signos vitales está a 40 grados de temperatura. ¿Qué tienes que hacer? Recordar toda esta parte preclínica para poder hacer que este paciente regrese a su temperatura de 37 grados de temperatura. Para eso manejamos farmacología, manejamos todo lo que estamos hablando, pero inicialmente antes de estabilizar ese paciente debemos manejar la fisiopatología. Doctorita, ¿qué cambios estarán ocurriendo? ¿Por qué se aumentará? Va a haber cambios en la parte endógena, como es el aumento de la quimiotaxis. ¿Ya? Va a aumentar lo que es activación de linfocitos T. Eso, doctor. Ya. Y también como el paciente está con respiración muy alta, pues va a haber un aumento de la actividad oxidativa, ¿no, doctor? Sí. A ver, Marisol, ayúdale a tu compañera. ¿Qué crees que está ocurriendo en el organismo en este caso? Como aumenta la temperatura, yo pienso que el cuerpo busca de alguna manera, es como un sistema de compensación, doctor, Sí, y sí, sí. por eso es que aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ya. ¿Por qué pero, doctora? Doutor, o corpo pode estar tentando combater uma infecção ou Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? Doctor, Doctor, por lo que conozco,
La fiebre es como un mecanismo de defensa justamente para la destrucción de este agente externo. Sí. Pero lo que ocurre, que estudiamos en fisiología, es que las células trabajan por calor. O sea, en este paciente muy probablemente está teniendo pérdida muy rápida de agua. Y justamente por esto, deshidratación, ¿no ve? Y por este motivo, el corazón y el pulmón están trabajando mucho más. ¿Por qué? Porque las células de estas áreas principalmente están siendo muy utilizadas justamente por la fiebre, por trabajar en el calor. Entonces, ¿qué está pasando si tú estás ahorita a una temperatura de 37 grados de temperatura en el medio ambiente? ¿Qué vas a hacer? Vas a comenzar a transpirar, ¿verdad? Entonces, si estás transpirando, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo líquido. Y si estás perdiendo líquido, estás perdiendo sangre, por si acaso, ¿verdad? Esa sangrecita en el plasma se está evaporando el líquido dentro del cuerpo. Entonces, para que nosotros tengamos que oxigenar y alimentar, tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, esas respuestas fisiológicas o fisiopatológicas que están ocurriendo con cualquier patología que tengamos, especialmente cuando nuestras temperaturas están entre 37, 38, 39, 40 grados, entonces se produce un desequilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo, sabiendo que tú como doctorcito estás explicando que las células están trabajando en calor, se está produciendo más metabolismo, está desprendiendo más líquido y esto hace que nosotros podamos perder cantidad de sangre y el cuerpo tiene que compensar ese desequilibrio. Entonces, esto nos lleva a que nosotros tengamos que pensar en que en cualquier patología, sea bacteriana, viral, sea cualquiera de estas situaciones en las que nosotros tenemos aumento de la frecuencia o la temperatura vaya aumentando o vaya disminuyendo, tenemos que interpretar estos valores de cambios fisiológicos o fisiopatológicos. Y si nosotros estamos entendiendo este mecanismo básico, con seguridad nuestro esquema de tratamiento y nuestras programaciones van a estar dentro de los parámetros normales. Yo con 40 grados de temperatura, ¿será que le meto al paciente al quirófano? No. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor pérdida estoy perdiendo líquido y además con la relajación se está yendo el líquido hacia la parte inferior y mi cerebro ya no va a tener ni sangre ni oxígeno en el cerebro y ni siquiera estoy entrando a cortar al paciente y el paciente ya se me ha descompensado, se me puede morir en la mesa de quirófano. Y el cirujano tiene que salir a enfrentar a la familia sabiendo y diciendo al paciente qué voy a hacer con estos pacientes cuando sabemos que la fisiopatología y la fisiología no ha sido interpretado en su debido momento. Entonces, la responsabilidad del cirujano no había sido entrar y cortar y suturar. La responsabilidad del cirujano había sido conocer toda esta parte preclínica para llegar a lo que estamos hablando en este momento, de ingresar a pacientes de manejo clínico. Entonces, con esto estoy demostrándoles la responsabilidad que ustedes tienen para manejar esta parte preclínica. Lo que les decía a un principio de la materia. Ustedes están en el trampolín, ahora sí tienen que comenzar a nadar. ¿A quién van a pedir ayuda? Ayuda van a pedir a la parte preclínica y esta preclínica es recordar estas cosas simples que nosotros no manejamos en los pacientes cuando les vemos la cara, cuando les vemos ya el diagnóstico. Lo que sí hay que saber es conocer el diagnóstico y saber cuáles son sus cambios que han ocurrido para llegar a esta patología que nosotros estamos hablando de una patología quirúrgica. Entonces, esto les va a hacer ver que realmente lo que ustedes están haciendo es tener calidad de ser profesionales para poder saber manejar al paciente. Si ustedes han visto qué ocurre con estos 40 grados, ahora nos pondremos a pensar en el otro extremo. El paciente está por debajo de 35 grados de temperatura. ¿Qué cambios ahora estarán ocurriendo? Renate, Lara, buen día. Buenos días, doctor. Se me cortó un poco el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, doctor? Tú has visto, Renata, que con 40 grados de temperatura, la alteración fisiopatológica había sido la deshidratación. Yo tengo ahora el otro extremo, tengo 35, 34 grados de temperatura. ¿Qué cambios fisiopatológicos estarán ocurriendo en este paciente, doctorita?
Doctor, también podría haber una deshidratación, si no estoy mal, Ya, cuando o puede estar pasando el paciente esté perdiendo igual oxigenación en el ¿por qué? aspecto, porque no sé si estoy correcta, pero cuando disminuye igual la temperatura es que algo está pasando fisiológico, o sea, que no está funcionando fisiológicamente correcto el cuerpo. Puede estar pasando una descompensación el paciente, puede ser también, doctor, o puede desmayarse. Ya, exacto. Ahora lo que yo estoy haciendo es hacer funcionar nuestras neuronas, ¿verdad? Oscar, ayúdamelo a la doctorita. ¿Qué crees que está ocurriendo con este paciente si yo tengo temperatura de 34 grados de temperatura? Buenos días, doctor. Bueno, va a estar produciéndose una hipotermia porque el centro regulador no está funcionando correctamente. ¿Ya? Em, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más puede estar ocurriendo, doctorcito? mm, A ver, otro que nos pueda ayudar. Juan Manuel, Doctor, buen día. buen día. ¿Qué crees que puede estar ocurriendo fisiopatológicamente en este paciente? Mm, Hemos Doctor, yo dicho, creo que sí, estamos mm, nadando en la piscina y lo que nos queda ahora es seguir. Si nos ahogamos, nos estamos ayudando aquí para poder seguir en el nado, ¿verdad? Dale, Juan Manuel. mm, Doctor, Sí, dime, Renata. también puede haber que el paciente va a estar temblando. Sí, está temblando. Entonces, al momento de temblar, también puede que el paciente va a generar calor. Entonces, esto también lo va a mantener al paciente más o menos estable porque va a entrar un poco en calor. Ya. Doctor, Sí, dale. pienso que cuando hay una hipotermia, lo que va a pasar es que se van a reducir las funciones fisiológicas, la cardiovascular y la respiratoria. Mm, Doctor, eh, ¿puede haber una vasoconstricción? No, no es que puede haber. Las Hay palabras tienen una, que ser blanco o negra, Andrea. Lo que hay pasa es una que si vasoconstricción. hay frío, hay vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando, doctorita? Andrea, Hay un aumento de la resistencia. ya, puede ser que sea aumento de la resistencia. Uno, otro. Va a disminuir el flujo sanguíneo. Disminuye el flujo sanguíneo. ¿Qué más va a pasar, doctora? Fisiopatológicamente estamos bienísimo así interpretando las cosas. Andrea, ¿estás bien? Dale. Hay un aumento de la actividad del sistema nervioso. Ya, es una respuesta neurológica. Ya, otra cosa. Esto va a hacer que haya más contracción de los músculos lisos para Ya, tratar de compensar. ya, ¿qué más? Mm, Joana Fuentes, ¿qué más crees que está ocurriendo? Doctor, ¿Y qué más puede estar ocurriendo con una temperatura baja?
puede tener escalofríos, doctor. Claro, Puede tiene ser. escalofríos. Doutor, puede estar pasando una acidosis y también una insuficiencia renal o hepática. Y como hay vasoconstricción, va a tener alteraciones en la coagulación y por eso puede también tener alteraciones en la conciencia y desmayarse. Y por estos cambios de líquido estarem subindo y bajando, puede estar también en proceso de deshidratación. Fíjense ahora, ustedes están empezando a interpretar las causas del diagnóstico. Si nosotros bien estamos hablando de este momento en que estamos con un paciente con cualquier patología infecciosa o cualquier patología quirúrgica, no interesa. Lo que estamos llegando es a un diagnóstico y ese diagnóstico lo debemos desglosar en estas sencillas cosas que estamos manejando ahora. Porque si yo no desgloso estas partes, con seguridad voy a cometer errores, ¿verdad? Ustedes están viendo que ahora con temperatura lo que ha pasado es que se ha producido gran cantidad de vasodilatación por el cual se está escapando el aire, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el líquido? Y por eso se está deshidratando el paciente, no hay torrente sanguíneo, no hay oxigenación. En cambio, cuando yo tengo temperaturas bajas, mi vaso se está comprimiendo, se está haciendo una estenosis de los vasos y no hay circulación. ¿Por qué? Porque probablemente ha perdido líquido anteriormente por la temperatura, por sangrado, por lo que quieran, y el vaso está cerrándose. ¿Por qué? Porque está queriendo retener más temperatura en el cuerpo. Entonces, si no hay circulación sanguínea, no tengo sangre en el cerebro, no tengo oxígeno porque tampoco está llegando sangre hacia las células. Entonces las células de por sí están comenzando a morir y estos pacientes van a entrar en una insuficiencia de oxígeno a nivel de los tejidos y esto va a causar la muerte, así como no hay alimentación y como no hay oxigenación, el cerebro se está muriendo y el paciente está muerto en la mesa de quirófano. Ni siquiera le hemos operado y peor todavía si le hemos aumentado la aplicación de la anestesia en el paciente y el paciente está muerto en la mesa. Fíjense entonces que nosotros debemos manejar a los pacientes en estos estados normales de temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Entonces, esos valores mínimos o esos valores máximos nos van a tener la posibilidad de que controlemos el cuadro al paciente. Bien, pasamos al siguiente paso, que es medir el peso y la talla. Esto particularmente ustedes van a ver que el manejo, ustedes van a ver cómo su importancia radica en patologías especiales, como en el caso de una hipertensión, en la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, particularmente en pediatría. Cuando nosotros manejamos patologías de pediatría, ustedes van a ver que no van a desprenderse de una calculadora para poder controlar la administración de medicamentos, de líquidos, electrolitos, todas las cosas que hace que nosotros podemos manejar. Y esto hace que nosotros podamos decir que esta había sido la posibilidad de que estos signos vitales deben estar presentes en nuestra mente cuando sabemos que manejamos pacientes internados. Hay diferentes formas de manejar esto de talla y peso, encontrando el índice de masa corporal, haciendo fórmulas como en este caso peso por altura al cuadrado o peso altura por altura, y hace que nosotros podamos tener la posibilidad del control de estos pacientes. Fíjense que así vamos a llegar a lo que se llaman líquidos administrados y eliminados, encontrando lo que se llama balance hídrico. Ya esto implica que nosotros debemos conocer que en técnica quirúrgica hemos avanzado lo que se llaman este tema de administración de líquidos y electrolitos para hacer que este balance entre en ese equilibrio, que al manejar los signos vitales, antropometría que decimos en estos pacientes, tanto en la parte preclínica o en la parte de internación, en la parte clínica misma, nos conlleva a que estos pacientes estén en nuestra mano. Ya vamos a hablar cuando estemos hablando de medicina, como es de cirugía general, en lo que se llama abdomen agudo, ustedes van a ver qué interesante es manejar el volumen. Si nosotros vamos a ver cuánto de líquido debo administrar a estos pacientes y cuánto debe eliminar, nos vamos a entender de que es igual que tomar un signo vital de una presión arterial, sea sistólica o diastólica, que nos va a permitir que este paciente no se esté ahogando o le esté faltando líquido. Por esta situación,
yo voy a pedirles a ustedes que en este transcurso hasta la siguiente clase tengamos la posibilidad de manejar o repasar de lo que se llama líquidos y electrolitos. Pero hoy día en la clase vamos a hablar algo de lo que se llama esto que es líquidos administrados y líquidos eliminados, que nos va a llevar a lo que se llama balance hídrico. Un paciente, habitualmente paciente término medio en cirugía, son generalmente pacientes que aproximadamente pesan alrededor de 60 y 70, que es el término medio de los pacientes que acuden a nuestra consulta. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 o 70 kilogramos, entonces voy a ver la posibilidad de encontrar valores normales. Yo tengo que hacer la indicación en este paciente cuando yo tengo, digamos, pónganse que yo tengo una apendicitis aguda o una peritonitis de un paciente. Debo internarle y tengo que poner las indicaciones de administración de líquidos administrados y eliminados. Hoy día vamos a repasar agua, simplemente. Electrolitos les voy a dejar tarea para casa, que ya sabemos que ustedes manejan esa parte perfectamente, solamente que lo vamos a aclarar. Caterine, ¿cuánto será el requerimiento básico de agua kilo peso hora? Caterine Álvarez. Caterine, ¿cuánto crees que es el requerimiento básico de agua kilo peso hora? Porque cuando pongo las indicaciones médicas... ¿Perdón? Buen día, doctor. Buen día. En el adulto son de 30 a 35 ml kilo peso al día, ¿no? Ya, a ver, por decir... 1.5 a 2 litros diarios. Ya. Jefferson Neves, ¿cuánto crees que será el requerimiento básico de agua? Doutor, creio que de um adulto de 2 a 3 litros por dia, não? De 2 a 3 litros por día. Ya, a ver. Maicon. 30 ml por quilo, doutor, por quilo peso. Aproximadamente um paciente de 70 quilos, talvez uns 2 litros e meio por dia. Ya. A ver, Sandra Hinojosa. Sí, doctor. ¿Cuánto crees que puede ser? Igual estoy de acuerdo con mis compañeros para un paciente que es un aproximado de 70 kilogramos, va a estar necesitando 2.5 hasta 3. Ya. ¿De dónde sacas esos 2.5 litros a 3? Doctor, hay una fórmula para sacar, pero ahora sinceramente no me acuerdo. Ya. Doctor. Sí, dime. Creo que es de acuerdo al peso el requerimiento diario de agua. Hasta donde yo recuerdo, son 100 ml de agua kilo peso por los 10 primeros kilos. Después son 50 ml de agua por los 10 siguientes kilogramos. Y después son 15 ml de agua por todos los kilos restantes. Ya, otra forma de analizar. Ana Celia. Olá, doutor. Hola, doctorita. Dime, Então, ¿cómo assim, crees que doutor, e quando eu estou de acordo com meus companheiros, pero vale ressaltar que quando uma pessoa pratica deporte, essa atividade física, tem que tomar de 500 ml a 1 litro de água por hora? Ya. Fíjense que ahora esto les va a hacer ver la importancia de cuál había sido el manejo de la parte de farmacología ya también. Porque cuando yo tengo que poner al paciente, seguramente las indicaciones a un paciente, yo voy a decir, bueno, primera indicación que es internación. Segundo número de indicaciones al médico es vía oral, ¿verdad? Y ahí hay que ponerle NPO. Nada por vía oral. Si no le voy a dar nada por vía oral, tengo que poner líquidos.
líquidos para que podamos hidratar al paciente, porque si no se va a deshidratar el paciente, va a comenzar a alterar los signos vitales y voy a tener grandes problemas o grandes cambios fisiológicos dentro del cuerpito, ¿verdad? Esa es otra de las importantes. Y tercero, ya comienzo a manejar líquidos administrados y eliminados. Y ahí para manejar agua tengo que saber la composición de todas las soluciones que nosotros manejamos. En este caso conocemos las soluciones como sueros. Y los sueros tienen su composición de agua y electrolitos. Entonces, ¿qué debo conocer entonces para manejar agua? Entonces, los sueros. Doctores, tenemos menos de un minuto para que se nos corte el Zoom. Volvemos a reconectarnos una vez que termine con el mismo link. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es